Buenos días, bienvenidos a Difficult Times. Este es nuestro primer video sobre el tema antisemitismo y hoy que estamos grabando es Año Nuevo. Así que queremos felicitar a todo el mundo, que la gracia y la paz del Señor estén con todos ustedes durante todo este año. Este tema que vamos a tocar hoy está basado en el libro Cuando un judío gobierna el mundo de Joel Richardson. Ya hemos puesto un slide para que esté indicado de esa manera, darle crédito a esta persona que ha escrito estos libros. Y obviamente, además de eso, vamos a basarlo en las escrituras, que es lo primero que vamos a discutir en esta mañana. Pero antes de entrar en el tema, quiero decir que es antisemitismo porque escuchamos este tema y quizás algunos no conocen o no entienden lo que esto significa. El antisemitismo es la tendencia antisemita. ¿Y qué significa antisemita? Bueno, la Real Academia dice que muestra hostilidad o prejuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia. Aplicado a una persona puede ser usado como un sustantivo, o sea, pueden llamar a una persona que es antisemita. Ok, ¿por qué existe dentro de la iglesia un prejuicio hacia los judíos, su cultura o su influencia? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra primero que nada sobre este asunto, si debiera de existir uno o no. Creo que muchas veces nosotros en la iglesia tenemos mucho conocimiento sobre la escritura, pero cuando viene al momento en aplicar eso, cómo lo hacemos en nuestra vida, y lo digo por mi experiencia propia, no estoy tratando de juzgar la iglesia, estoy ya diciendo cosas que son la realidad. Tenemos un conocimiento, yo sé que yo no debo de airarme, pero muchas veces termino en una reacción que no es la mejor frente a diferentes situaciones en nuestra vida, con nuestros seres queridos inclusive. Terminamos hiriéndolos en muchas ocasiones sin tener una razón verdadera. Porque si buscamos la palabra nos dice que debemos de amar aún a nuestros enemigos. Entonces, si tengo que amar a mi enemigo, ¿por qué tengo algún problema con alguien que no es mi enemigo? ¿O por qué voy a crear una situación en que una persona pudiera entonces sentir que somos enemigos? Yo estaría mal en esa situación. Pero vamos a pasar a lo que nos dice la Escritura. Y vamos a leer un pasaje de Romanos 11, 18 al 22 para comenzar. Y yo quiero que se enfoquen en leer la Escritura, que se enfoquen en ver lo que dice la Escritura y no tomen esto como un ataque. Yo presento esto desde una perspectiva donde Pablo, el gran apóstol, que de 66 libros, él escribió 13 y aún quizás 14 porque muchos piensan que Hebreo fue escrito también por él. Y la manera en que se despide y todo eso y las cosas que dice, no, algunos pudieran pensar eso. Yo creo que pudiera haber sido él también. De nuevo, yo no soy un erudito ni mi perspectiva va a ir por encima de nada. Hago un comentario simplemente personal. Ok, entonces quiero presentar el pasaje que vamos a leer en esta mañana. Ok, vamos a leer este pasaje entonces. El pasaje nos dice lo siguiente: no te jactes contra las ramas y te sientas y... Perdóname, vamos a comenzar nuevamente. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera
tú también serás cortado. Ok, entonces nos está advirtiendo que no debemos de jactarnos. No debemos de jactarnos. Hay unas palabras clave que nos dice aquí, porque son la guía de lo que Pablo nos dice a nosotros. Si nosotros, que somos receptores de la gracia de Dios, y aunque entendemos claramente que los gentiles fueron escogidos al mismo tiempo que los judíos, desde un principio Dios pensó en nosotros, pero ese momento en la historia donde Dios comienza a trabajar con el hombre, lo hace a través de este pueblo para mostrarnos un ejemplo de un pueblo infiel, un ejemplo de un pueblo duro de servir, son las palabras que él utiliza. Y ahora le pregunto, ¿no somos nosotros un pueblo incrédulo, duro de servir, que aunque vemos todas las cosas que Dios ha hecho y aunque tenemos toda la escritura para basar nuestro conocimiento, aún así somos incrédulos, aún así somos idólatras, aún así tenemos una dura cerviz, o sea, no queremos dar nuestro brazo a torcer, creemos que nosotros sabemos más que Dios. Estamos en la misma circunstancia que ellos estuvieron, pero Pablo en la escritura, en su mensaje, nos dice, no te ensoberbezcas, nos dice que no seamos ignorantes o arrogantes. Creo que la advertencia de Pablo es bien importante para nosotros basar esto. Si nosotros nos está diciendo que nosotros somos el olivo silvestre que fue injertado y que hubieron unas ramas de ese olivo original que fueron desgajadas para que nosotros fuéramos injertados, entonces, ¿por qué voy a pensar? Y si yo tengo conocimiento o puedo buscar cuál es la idea detrás de lo que se conoce como un injerto en la agricultura, el pedazo de otro árbol que se injerta en este árbol principal no va a sustentar al árbol principal, sino la raíz de este árbol principal es la que sustenta esa rama. Nosotros tenemos que tomar de la enseñanza que Israel recibió para nosotros poder ser parte de ese pueblo, que es lo que la enseñanza bíblica trae. Nosotros no estamos llamados a juzgar si ese árbol principal merece ahora ser llamado el árbol principal o si debemos de cambiar el nombre y decir que yo soy ese árbol. Y en cierto modo es lo que la iglesia ha tratado de hacer. Nosotros somos parte de ese Israel espiritual de Dios y todas estas cosas que queremos traer y que suenan bien y que es una bendición para la iglesia. Correcto, todo eso Dios nos los permitió a nosotros. Pero ese árbol original no va a morir, no va a ser reemplazado, va a seguir estando ahí. ¿Cómo? Como Dios dicta en su palabra. Y quizás estamos yendo un poco más profundo en esto, pero lo que quiero que comprendamos es que al final del día, si Israel hoy día merece ser llamado Israel o no, y ahí está el sentido antisemita, que es la hostilidad hacia los judíos, su cultura o su influencia. En el Medio Oriente, hoy día, existe solamente una democracia. Esa democracia ha sido atacada en múltiples ocasiones. Y podemos decir, no, pero esas decisiones son decisiones militares, este gobierno no tiene a Dios en mente cuando hace las cosas, o quizá lo hace solamente por apariencia. Todas esas cosas podemos juzgarlas. Pero sentarme yo a decir, ellos no son el pueblo de Dios, ellos no son el Israel de Dios, o tratar de fragmentar a Israel para aceptar una porción y otra no, solamente la porción que haya aceptado a Cristo es Israel, el resto no. Aquí en Puerto Rico, ¿los puertorriqueños son solamente aquellos que hemos aceptado a Cristo? ¿O aquí en Puerto Rico vivimos todos los puertorriqueños que estamos en la isla? Porque inclusive llamamos puertorriqueños a algunos que están fuera, como son judíos aquellos que están todavía en la diáspora.
No podemos tratar a un grupo étnico de una manera y a otros de otra. Y nosotros somos unas personas muy orgullosas con nuestra cultura. Donde quiera que vamos queremos implantar nuestra cultura, queremos dejarla ver. Entonces, ¿por qué estoy juzgando a Israel por hacer exactamente lo mismo? ¿Por qué estoy dictando yo si ellos son o no son el Israel de Dios hoy día? Creo que Dios no nos mandó en ningún momento a juzgar esos detalles. Al contrario, nos advierte que no seamos arrogantes. Pablo no los advierte. Ahora, sí nos mandó a que nosotros predicáramos el Evangelio y a que oráramos por la paz de Jerusalén. Les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escucharon una oración en su iglesia por la paz de Jerusalén? Les doy unos segundos para que piensen. Porque creo que eso sí está en la Escritura directamente. Somos llamados a eso. Y si soy llamado a predicar el Evangelio a toda criatura, porque yo no conozco quién es escogido y quién no, yo no conozco quién será salvo o quién no, yo no salvo a nadie. Entonces, mi obligación debe ser de predicar el Evangelio. Mi obligación no debe ser la de dictar si ese Israel es el Israel de Dios o no. ¿Qué haría usted si el día que Cristo regrese, usted ve que Netanyahu está caminando junto con Cristo a través de la tierra? ¿Actuaría usted como ese hermano del hijo pródigo, donde usted no querría entrar a la fiesta porque ese que está ahí malbarató las riquezas del Padre? Yo no quiero entrar ahí porque ese hombre lideró a Israel en guerra y mataron muchísimos. ¿Se le olvida a usted que la orden de Dios cuando salieron de Egipto fue que destruyeran todos los pueblos, ni que no dejaran a nadie con vida? Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que mostró la historia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mi hermano, esto es algo peligroso. Porque si usted está tomando decisiones y decidiendo quién es quién y quién merece qué, creo que usted está tratando de tomar la posición del Señor. Y eso es muy peligroso. Por eso, por esa misma razón, es que nos está advirtiendo Pablo en Romanos 11 que no seamos arrogantes, que no seamos ignorantes de lo que ya el Señor ha dicho y ha dejado por escrito para que nosotros hoy día pudiéramos ver estas cosas de esa manera, de la manera correcta, la manera que está en la Escritura. Quiero presentar el próximo versión de parte de ese pasaje de Romanos 11 del 25 al 29. Vamos a presentar la imagen y a leerla. Dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No ignoren esto, nos está advirtiendo Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ha acontecido endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, una parte de Israel tendrá un endurecimiento en su corazón. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso es lo que nos dice Pablo. Y mire cuán importante es esto, porque es una advertencia y nos explica qué es lo que le está sucediendo a Israel hoy día. ¿Por qué algunos reciben al Mesías y otros no? Porque algunos todavía sus corazones están endurecidos. Pero dice que vendrá de Sión el libertador, que apartará la impiedad. Y será este mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que de la misma manera que Dios miró en nuestros corazones y vio todo el pecado que había en nosotros, pero por la gracia
de su Hijo y el sacrificio de la cruz, Él nos perdonó nuestros pecados, Él hará de la misma manera con Israel. Porque si ese pueblo ha sido endurecido y ha sido limitado en poder entender el mensaje del Evangelio desde hace más de 2000 años hasta el día de hoy, y Dios quiere salvar parte de ese Israel, porque si leemos la Escritura sabemos que desgraciadamente en el tiempo de la gran tribulación, 3/4 del Israel que hay hoy día allí van a morir, van a sufrir diferentes cosas, plagas, y solamente un remanente quedará. Pero este remanente Dios quiere salvar. Yo quisiera que ese remanente fuera no solamente todo Israel, yo quisiera que ese remanente pudiera ser más personas aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto una carga a mí por las almas que se pierden. Entonces, ¿por qué yo quiero limitar la cantidad de personas que Dios va a salvar? ¿Por qué yo quiero establecer que solamente aquellos que actúen de esta manera son los que merecen salvación? Dios no me ha llamado a eso. Dios me llamó a predicar el Evangelio. Al contrario, yo debo de, con el mensaje que yo traigo, influenciar las mentes de los políticos para que ellos entonces creen leyes que puedan proteger en lugar de dividir, en lugar de causar más guerras o más situaciones como las que tenemos hoy día. Yo tengo que educarme y entender por qué estas personas persiguen a Israel. ¿Acaso nosotros perseguimos a otros pueblos en la tierra? Y sí, Estados Unidos ha estado en muchísimas guerras. Y algunas de ellas usted pudiera pasar juicio y decir si fueron justas, si fueron necesarias, si lo que hicimos estuvo bien o no. Usted puede decir todas esas cosas. Igual las puede decir sobre Israel. Pero cuando lleguemos a hablar sobre el punto de quién merece salvación o quién merece selección de parte de Dios, no está de nosotros el establecer ese punto. Está de nosotros el orar por todas las vidas, por todos aquellos que se pierden y predicar el Evangelio. Creo que la iglesia, si usted no cree en ciertas cosas de las que están sucediendo en Israel, no está de acuerdo en ellas, o usted no está de acuerdo con el gobierno de Israel hoy día, usted tiene todo el derecho de pensar de esa manera. Pero cuando llegamos a qué dice la Escritura, yo creo que en ese momento, he escuchado esto de algunas personas, lo que grita la Escritura, debemos nosotros gritar. Lo que susurra la Escritura, debemos nosotros susurrar. Pero donde la Escritura calla, debemos nosotros callar. Así que repitamos lo que dice la Escritura. Una advertencia nos deja Pablo, una advertencia clara, una advertencia que al leerla, mi hermano, yo le doy gracias a Dios, porque a veces pienso, si no fuera por su gracia, si no fuera por su misericordia, ¿dónde estaría yo? Y ahora que yo soy parte de esta gracia, que inmerecidamente Él me ha aceptado en su familia, ahora yo quiero decidir a quién más Él acepta. No puedo evitar en pensar en todas esas historias bíblicas que Jesús nos dejó, donde habla sobre aquel siervo al cual se le perdonó mucho. Y luego este siervo sale y juzga a otro siervo que le debe algo mucho menor, pero finalmente el Señor lo echó en la cárcel, porque en lugar de aplicar la misma gracia que recibió, Él trató de juzgar a ese otro siervo. Y no estoy diciendo que el Señor nos va a echar en la cárcel, pero creo que nos estamos metiendo en áreas donde no comprendemos o no es nuestro lugar el tomar decisiones, en hablar sobre estas cosas. Y es lo que quiero presentar, que como iglesia debemos de unirnos más en oración por el pueblo de Israel. Que el Señor sea quien separe las ovejas y las cabras. No nos tomemos nosotros esa posición. No nos llamó el Señor a eso. Al contrario, Pablo nos advierte que no seamos ignorantes y que no seamos arrogantes. Esto que le sucede a Israel
es temporero. Sí, es temporero, ha pasado más de 2000 años y todavía está sucediendo esto. Para Dios, un año es como un día y un día es como 1000 años. Eh, Mi hermano, creo que no, no estamos entendiendo el mensaje de la palabra. El mensaje nos advierte: no entres en discusiones, en batallas por este tema, porque ya el Señor ha establecido lo que va a suceder. Y nos advierte en esto. Pero ese ha sido el problema de la iglesia a través de los años. Muchas ocasiones, en lugar de ver qué dice la palabra, buscamos la palabra para justificar lo que yo quiero pensar. Y de nuevo, no estoy diciendo ni señalando nombres ni nada. Nunca voy a hacer eso. Voy a tratar de mantenerme hablando sobre la palabra, porque esa es la autoridad. Yo no tengo autoridad ninguna. Yo no tengo ningún título ni me baso en nada de eso. Creo que el Señor escribió la escritura, la dejó para que todo aquel pobre de corazón pueda leer y entender. Si yo necesito que venga primero un erudito y se prepare y se convierta en erudito para que entonces me enseñe la palabra, creo que no estoy aprendiendo lo que el Señor dejó, sino lo que el erudito piensa sobre eso. Y de nuevo, tenemos muchos debates sobre la interpretación, sobre si es simbólico, sobre si es otras cosas. Mi hermano, hay ocasiones que la misma palabra nos va a llevar a entender si eso que está ahí debe ser interpretado como un simbolismo, si es interpretado de alguna otra manera. La palabra nos va a llevar ahí y vamos a entenderlo, vamos a entender la necesidad de estas cosas. Pero creo que no estamos entendiendo, porque la mayoría de las ocasiones en que un profeta recibe una visión o algún mensaje de un ángel y es complicado, el mismo ángel le da la interpretación de eso que estamos recibiendo. Entonces, ¿por qué tengo que cambiar la interpretación si ya el ángel dijo lo que era? Si ya el ángel señaló que esto significa una ciudad, un reino, un imperio, ¿por qué yo quiero cambiarlo y llevarlo a otro lugar? Si vemos que nos está hablando de una región, ¿por qué yo quiero cambiar esa región y llevarla a otro lugar? ¿Por qué quiero tratar de traerla a un país específico, al centro de la profecía, cuando ni siquiera el país existía cuando la profecía se trajo? Hay muchas cosas que hacemos que no comprendo por qué se hacen. Humildemente quiero presentar esta perspectiva. ¿Por qué? Porque creo que Pablo nos advirtió de esto. Vamos a ir estudiando y vamos a ir viendo a través de la historia qué cosas ha hecho la iglesia, cómo la iglesia ha sido, ¿cómo lo pongo? ¿Ha sido parte de esta persecución contra Israel o ha sido un filtro para evitar que el pueblo de Dios sea atacado, tanto como cualquier otro pueblo en la historia? Porque no estoy hablando de que seamos parcializados a favor de Israel. Estoy hablando de que nosotros como iglesia debemos proteger a la viuda, al huérfano, al desvalido. Jesús lo mencionó en múltiples ocasiones en la Escritura. Y es una de las cosas que él más se queja contra el pueblo de Israel, porque descuidaban las viudas, los huérfanos y los pobres, los menesterosos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siendo parte de ese Israel de antes? ¿Estamos siendo fariseos? Nosotros estamos llamados a orar por Israel y por todas las naciones de la tierra, por salvación. Si no tenemos nada bueno que decir sobre este particular, simplemente oremos. No tenemos que entrar en detalles de contienda entre una persona y otra, o entre la iglesia y el mundo, como podemos llamar, porque todos somos del mismo mundo, vivimos aquí. No somos de aquí, decimos, pero este es el lugar donde estamos. Y se supone que nosotros debemos de ser la diferencia.
Muchas veces somos alguien más dentro de ese grupo político, porque terminamos hablando más política que palabra. Si nuestro mensaje lo que lleva es la palabra de Dios, gloria a Dios, hasta el fin del mundo. Eso es lo que debemos hacer, llevar el mensaje de la palabra. Y hoy yo estoy trayendo solamente este pasaje corto, porque como dije antes, los videos quiero que se mantengan a 30 minutos. Ya estamos cercanos a los 30 minutos y solamente hemos hablado sobre este tema, sobre estos dos pasajes. Pero es algo importante y por eso hago hincapié en esto. Nosotros no hemos sido llamados a juzgar y a decidir quién merece la gracia de Dios y quién no. Quién ha sido escogido y quién no. Y si yo voy a basar si alguien merece la gracia de Dios y quién fue escogido basado en su vida, eh, por llamarle de una manera, antes de aceptar al Señor, antes de venir al Señor, antes de que el Señor lo salve, lo alcance, escoja la manera en que usted lo quiera presentar. Alguien que no cree en Dios ahora mismo, si yo voy a juzgar a todo el mundo en base a eso, entonces ni siquiera nosotros estuviéramos aquí. Porque mientras yo estaba en el mundo, yo no merecía la gracia de Dios. Y si otros no hubieran orado por mí, o si el tiempo de Dios hubiera marcado algo diferente, en lugar de marcar que un día yo dijera, no voy a correr más nada, ya es suficiente, yo sé lo que dice la palabra y la palabra actuó en mí y el Espíritu Santo me trajo convicción de pecado y fui y me arrodillé a los pies de Jesús y dije, aquí estoy, Señor, no corro más, ayúdame ahora a mantenerme firme hasta el fin. Mis hermanos, yo no comprendo por qué nos molesta que algunas partes de la iglesia hable en favor de Israel y entonces nosotros tomamos el otro extremo y hablamos en contra de Israel. Y decimos que cada vez que escucho a alguien decir que ellos no merecen, me lleno de un sentimiento de dolor. ¿Por qué razón digo esto? Porque cuando ellos dicen eso, vengo a este pasaje que acabamos de leer y la parte donde Pablo dice que no seamos arrogantes es lo que llega a mi mente. Mi hermano, nosotros tenemos que ser humildes. Nosotros tenemos que entender que nosotros no somos quienes salvamos. Y el que nos expresemos de no solo Israel, la discusión siempre se va a centrar en Israel porque es a través de quien Dios trae el mensaje y la enseñanza para todos nosotros. Pero si yo pensara y dijera que los americanos no merecen la gracia de Dios porque ellos son un pueblo incrédulo, ellos son un pueblo idólatra, ellos son un pueblo, algunos le llaman la gran ramera. Si aún fuera la gran ramera, ¿has leído los últimos pasajes del Apocalipsis? Cuando el Señor mismo dice, sal de ahí, pueblo mío. En todo lugar el Señor tiene un remanente. En todo pueblo el Señor tiene un remanente. Y nosotros no conocemos quiénes son. ¿Por qué me voy a sentar a juzgarlos si yo no conozco eso? Entonces creo que estoy llamado a orar y a orar por todos. Porque el mensaje básico del Señor dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo comienza con aquel que está bien cerca de ti, pero tu prójimo llega hasta el fin del mundo. Aún tu enemigo o aquel que pienses de ti como su enemigo, porque nosotros como cristianos no debemos tener enemigos. Debemos de orar por todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vivo juzgando y por qué me molesto tanto cuando alguien habla positivamente sobre Israel? ¿Usted piensa que lo que está diciendo no es correcto? Ore. De igual forma, en cualquier tema. ¿Usted piensa que la iglesia que está al otro lado de la calle de usted no trae el mensaje correcto? No lo critiquemos, oremos por ellos. ¿Usted piensa que alguien anda en una doctrina de error, en una secta? De nuevo, oremos por ellos. ¿Cuántas campañas de oración, por llamarle de una manera, el mensaje clásico que se traía en la iglesia antes?
¿Cuántas campañas, cuánto tiempo separamos para que la iglesia, como un solo cuerpo, ore por un tema como este? ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia dijo, hagamos ayuno y oremos por Israel? Coquí, coquí, no vemos esto. Ni siquiera oramos de la misma manera por nuestros enfermos. Orar por nuestros enfermos muchas veces se ha convertido en algo que simplemente es otra oración más que hacemos dentro de nuestro culto. Pero, ¿qué nos dice la palabra sobre eso? Eso es tela para cortar en otro momento. Ahora, de nuevamente aquí el antisemitismo. Estamos ya por cerrar, pero quiero terminar esta parte del video inicial con una... Esto quizá va a ser un poquito controversial, pero es la manera que quiero marcar para que entendamos y podamos hacer un estudio profundo de cuál es nuestra perspectiva en esto y cómo actuamos, cómo sin darnos cuenta podemos cometer errores que nos llevan a marcar la historia. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Ok, les presento esto es parte de un escrito que hiciera Martín Lutero en el 1546. Él escribe un tratado que se llama Sobre los judíos y sus mentiras. Y aquí voy a leer esto y luego hablamos un poquito. Dice, entonces, ¿qué debemos de hacer los cristianos con esta raza judía maldita y rechazada? ¿Maldita y rechazada por quién? Porque la palabra no nos muestra que Dios rechazó al judío. Sí, hablamos de bendiciones y maldiciones. Esas cosas que le sucedieron a Israel a través de la historia hasta el día de hoy, la puede llamar parte de eso maldito. Pero Pablo nos advierte que al final vendrá el Salvador de Sión y quitará sus pecados. Entonces no fueron rechazados, al menos no eternamente como otros piensan. Seguimos. Primero debemos de incendiar sus sinagogas. Mucho amor se oye en esta frase. Y cubrir o ensuciar con tierra todo lo que no se queme para que nadie vea nunca ni siquiera las cenizas o piedras de ahí. Y esto debe de hacerse por honor a Dios y a la cristiandad para que Dios vea que somos cristianos. Esos son acciones y yo creo que en la palabra nos advierte que nuestras acciones no son las que muestran que somos cristianos, sino nuestra fe en Dios es la que muestra que somos cristianos. Nuestra fe en Dios debe llevarnos a unas obras, pero no unas obras como estas, porque estas obras lo que muestran es algo negativo contra el enemigo, entre comillas, de nuevo, porque no veo por qué Israel sea el enemigo de Martín Lutero. Él vivió en Alemania, nuevamente. En segundo lugar, sus casas también deben de ser quemadas y destruidas, porque ahí hacen las mismas cosas que realizan en las sinagogas. O sea que lo que hacen en la iglesia es lo que muestra su vida normal. ¿No es eso lo que debiéramos hacer nosotros? Que lo que hacemos en la iglesia debiéramos vivirlo en la calle. Por esta razón es que ellos deben de ser transferidos bajo un solo techo o dentro de un establo como gitanos para que se den cuenta que no son amos en nuestra tierra, como dicen ser, sino cautivos miserables. En tercer lugar, se le debe de alejar del Talmud y sus libros de oración en donde se les enseña tal idolatría, mentiras, maldiciones y blasfemias. Ok, creo que llamar a estos estudios que ellos tienen algo que sea maldiciones y blasfemias y el Talmud lo más seguro no está en línea con la escritura totalmente, pero mucho de lo que el judío estudia o cree es basado en la Torá, en la ley, que es lo mismo que nosotros creemos. Entonces, ¿por qué voy a llamarle mentiras a algo que ellos presentan cuando yo también lo sigo? No hace sentido. En cuarto lugar, a los rabinos se les debe de prohibir bajo pena de muerte enseñar.
Si transferimos esto a los pastores hoy día, entonces debemos de prohibirle bajo pena de muerte el enseñar. O a mí, porque estoy tratando de enseñar algo aquí, me van a perseguir de muerte. Bueno, si muero por el Señor, pues esa sería la voluntad de Dios y su voluntad es perfecta. Pero de nuevo, ¿por qué voy a desearle la muerte a nadie? Ni siquiera a mi enemigo. Debiera hacerlo. En suma, querida princesa y nobles que tienen a judíos en sus dominios, si este consejo mío no les satisface, entonces encuentren uno mejor, que ustedes y nosotros encontremos libertad de esta carga del demonio, los judíos. Después de al diablo, el cristiano a nadie le tiene más coraje y enemistad irritante que a un judío. Mi hermano, no debemos de tener ninguna actitud como esta que muestra enemistad irritante hacia un judío o hacia cualquier otra persona. Nuestro enemigo es Satanás. Eso lo podemos comprender. Pero ¿cómo nosotros vamos a hablar de una manera como esta? Mi hermano, no estoy presentando esto para hacer ver a Martín Lutero como un ogro, como alguien que no merece el perdón de Dios, ni ninguna cosa como esa. Estoy presentando esto para que nos demos cuenta que a veces hacemos cosas que tienen unas repercusiones mayores luego. Esto fue escrito en el 1546 y en el 1900 tuvimos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En esas guerras, Segunda Guerra Mundial, es donde sucedió lo que llamamos el Holocausto. Hitler toma parte de estos escritos que presentó en este momento Martín Lutero y trata de, como digo, utilizar esto como una guía para lo que él iba a hacer contra los judíos. Terminó matando cerca de 6 millones de judíos. Así que es algo muy triste el que persigamos a una raza a través de la historia. Pero hago una pregunta. Si ha sido tan malo lo que los judíos han hecho, y si esto que presenta Martín Lutero, y presentaron muchos otros, Martín Lutero es simplemente un hombre de Dios que hizo muchas cosas grandes y que su legado quizás está un poquito marcado por este escrito. Eso es todo. Tenemos muchos otros hermanos que han cometido pecados iguales, peores, no importa. De nuevo, no traje esto para marcar a Martín Lutero, sino lo que está escrito y cómo otra persona lo utiliza casi 400 años después para hacer daño a los judíos. Mi pregunta, si a través de la historia, desde el año 70 para acá, ha habido tanta persecución contra el judío y ha habido tantas situaciones donde millones de judíos han sido muertos, y todavía en el siglo pasado Israel se levanta como nación nuevamente en 1947, en el 48 son reconocidos como nación y hasta el día de hoy permanecen. ¿Piensa usted que eso está fuera de la voluntad de Dios? ¿Piensa usted que eso lo lograron ellos por su propio esfuerzo? ¿O no cree usted que profecías como aquellas que dicen que en un día nacerá una nación se refiere a Israel? ¿No piensa usted que todo esto es la mano de Dios obrando? Israel ha tenido guerras, y hablo de las guerras, y eso porque mi background como militar, pues me interesaban estas cosas. ¿Cómo una nación puede pelear contra 3 naciones a la misma vez y salir victoriosa en 6 días? ¿Cómo una nación puede enfrentar todos los frentes que enfrentó recientemente desde el 23 hasta este año pasado, el 25? 2 años en guerra contra casi 7 frentes y todavía están en pie.
Si usted piensa que eso es simplemente pura suerte, porque son simplemente una nación militar, porque son unos bárbaros y hacen daño a todo el mundo, creo que tenemos que reevaluar cómo vemos las cosas. Creo que lo que está sucediendo es la voluntad de Dios. Dios todavía ha mantenido a Israel firme, pero el tiempo vendrá en que vamos a volver a ver a un Israel perseguido, huyendo y necesitando de personas que oremos por ellos y que quién sabe algunos tengan que proveerle ayuda a ellos. Y algunos pensarán, yo no me envuelvo con eso, eso es problema de ellos, eso que ellos hagan lo que ellos quieran. De nuevo vuelvo a pensar en diferentes historias de la palabra, donde el Señor está molesto con aquellas tribus cercanas a Israel, que en momentos en que ellos eran perseguidos por el enemigo y destruidos, en lugar de ayudarlos, aprovecharon para hacerle daños. O aquellos que cuando Israel regresaba hacia la tierra prometida y venían por el desierto, en lugar de salir a recibirlos con pan y vino, se negaron a que ellos pasaran por su tierra, causando que Israel tuvo que rodear la tierra para poder cruzar hasta la tierra prometida. Leamos las escrituras, pongamos las cosas en perspectiva y no ignoremos estos pequeños detalles, porque aquí el Señor está molesto con estas personas y dice que ellos sufrirán una suerte igual. Entonces analicemos todo lo que le he presentado. Un sentimiento negativo hacia Israel, hacia el judío. ¿Por qué razón? Si Dios está en control, ¿por qué ha permitido que Israel se mantenga firme hasta ahora? Si las ramas que fueron injertadas son las que tienen el control de todo ahora, ¿por qué la raíz sigue firme? Porque de la raíz de Jesse o de la raíz de David, ¿verdad? Esa es la misma línea, es que nace Jesús y de ahí sabemos que Él será el que reine. Luego de la gran tribulación, Él establecerá su trono en Jerusalén, en la tierra. Algunos quizás no piensen como yo y piensen que ya su trono está establecido, pero su trono está en el cielo, en el cual Él está sentado ahora. Eso lo entendemos. Pero el cumplimiento final de todas estas profecías tiene que ser aquí en la tierra. Y esto lo vamos a continuar viendo en el próximo video que vamos a presentar, cuando hablemos ahora de otros temas que van relacionados a esto para ayudarnos a aclarar nuestra perspectiva. Hoy simplemente abrimos el tema, presentamos la palabra donde fundamentamos lo que estamos hablando y lo que Pablo nos advierte. Llamémosle a esto la advertencia de Pablo y mantengámosla siempre presente en toda la discusión que vamos a tener sobre este tema. Es muy importante entender lo que Pablo estaba hablando. ¿Por qué Pablo estaba diciendo eso? Porque ya habían personas que estaban pensando de esta manera negativa contra el judío, contra Israel. Si no, ¿por qué más se lo iba a decir? ¿Por nosotros? Bueno, el Señor sabe todas las cosas. Así que no queremos culpar a nadie ni queremos hacer nada. Espero que esto que hemos presentado hasta aquí les haya ayudado, les haya permitido ver que pues la palabra es clara. La palabra nos muestra la advertencia. Vemos cosas como las que escribió Martín Lutero que eventualmente causaron más problemas para el judío, pero no fue solo él. Vamos a mostrar desde el año 70 por solamente una muestra, porque son tantas las cosas que tenemos en la historia para mostrar, desgraciadamente, cosas negativas contra Israel. Y creo que Dios no nos ha llamado a eso, a que vivamos toda una vida tratando de deshacernos del judío, de eliminarlos, de que ellos no tengan más control de nada. Es como aquel que quiere quedarse con la herencia de otro, cuando hay para todos, porque Dios nos ha hecho parte a nosotros de ese mismo pueblo. Pero vamos a ver qué sucede.
Repasando mis notas nuevamente, el endurecimiento de Israel es parcial, no afecta a todos los judíos. El endurecimiento parcial de Israel es temporal, no es permanente, eso eventualmente algunos de ellos podrán ver y entender el mensaje, o sea, la profecía de Zacarías. Cuando vean al que traspasaron, se va a cumplir. No, esa profecía no se ha cumplido. Este endurecimiento será levantado en un momento muy específico en el futuro. Como dije, la profecía de Zacarías será específicamente levantado después que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Luego de que todos los gentiles que van a ser salvos sean parte del redil, entonces el Señor cambiará su foco a Israel para traer también a ese remanente por el cual nosotros debemos estar orando constantemente, porque no sabemos quiénes son ese remanente. Y como dije antes, nuestro pensar debe de ser que ese remanente sea todo Israel y ese sea el remanente de todos los que han vivido en la historia y no simplemente un grupito de los que están aquí ahora. Y que ese remanente incluya todas las naciones de la tierra, que todos vengan al arrepentimiento, porque creo que la palabra nos dice que eso es lo que el Señor quisiera, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué más puedo decir por aquí? Cuando habla de que todo Israel será salvo, siempre hay una crítica, pero voy a mencionar algunos pasajes donde la manera que habla nos muestra que Dios está hablando la profecía a todo Israel. Los hijos de Israel los menciona en Éxodo 6, 2 al 8, en Ezequiel 43, 7 y 44, 9. Todas las familias de Israel, Jeremías 31, 1. La casa de Israel y la casa de Judá, Isaías 14, del 1 al 3, Jeremías 31, 31, Hebreos 8, 8. Toda la casa de Israel, todos ellos, Ezequiel 11, 5, 20, 40, 39, 25 y 45, 6. Los hijos de Jacob, sus escogidos. Primera de Crónica 16, 13 al 18. Salmo 105, 6 al 12. La casa de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 12, 10 al 11. Estos son solamente ejemplos, mis hermanos, y no los presento porque son muchos. Y como dije, ya me excedí de los 30 minutos, pero quiero cerrar con esto. Así que eso es para que entendiéramos eso que mencioné. Espero que esto que están recibiendo sea de edificación para el pueblo, que puedan entender por qué razón traigo esto. Y en los próximos videos estaremos hablando sobre detalles de las diferentes posturas y cómo estas posturas aceptan o no el que veamos a Israel como el pueblo de Dios, o que digan que ya Israel no tiene lugar, diferentes cosas, que lo voy a hacer solamente como un detalle de información. No voy a profundizar en esto porque creo que no viene al caso en sí de que seamos tan conocedores de cómo piensa cada cual, en lugar de lo que yo pienso y por qué, porque es el fin que tengo en este canal. Mostrarle mi perspectiva para que usted la compare. Si usted cae en una de estas clasificaciones, de acuerdo a su pensamiento, compare lo que usted piensa con lo que yo traigo y vea si la palabra lo lleva al mismo lugar. Bueno, creo que esto va a ser todo por hoy. Le damos gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Espero que la gracia y la bendición de Dios esté con ustedes en este día. Ya cuando vean esto será la segunda semana del año. Pero de nuevo, mis hermanos, por favor, suscríbase al canal para que no se pierda ninguno de estos videos que estamos presentando. Dele un like. Deje un comentario. Si tiene alguna duda de algo, por favor, escríbalo. Ponga el detalle ahí en los comentarios para nosotros poder verificarlo y contestar esto. Que todavía no he tomado la decisión si vamos a hacer un video al final de este tema, donde entonces nos podamos tomar el tiempo de contestar las preguntas que vayan surgiendo. Depende cuántas preguntas y cuántos comentarios recibamos, pues quizás podamos hacer eso, y creo que será algo mucho mejor
Inclusive, recuerden, el canal está comenzando, no me permite hacer lives, pero sería interesante si pudiéramos entonces tomar eso y hacer un live donde ustedes puedan interactuar y hacer preguntas en ese momento y yo contestar en ese mismo instante. Sería excelente porque sería una manera distinta de interactuar y usted tendría la oportunidad de ver lo que hay de esa forma. De nuevo, Dios les bendiga, muchas gracias. No olvide, suscríbase, denle un like, deje un comentario y que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes. Dios les bendiga.